que la teoría del caso probablemente es uno de los conceptos más novedosos que aparecen en los sistemas acusatorios adversariales, pero probablemente también es uno de los más importantes. Es la herramienta, de nuevo, de estas técnicas de litigación que nos enseña cómo planificar y organizar nuestro trabajo con miras a un posible juicio oral, porque esta teoría del caso se va a elaborar aún cuando el caso no llegue al juicio oral. ¿Por qué? Porque en los procesos penales el juicio oral siempre es central, es decir, todo lo que yo hago, incluso las decisiones que yo tome en la etapa investigativa, están asociados a los estándares de prueba y de convicción del juicio oral. Si yo negocio una causa como fiscal, es porque yo me doy cuenta que no estoy en condiciones de alcanzar el estándar de condena y por lo tanto prefiero hacer una negociación previa. Por lo tanto, el juicio siempre es el referente que tanto un fiscal como un defensor tienen que tener a la vista al momento de tomar una decisión. Planificar significa que usted tiene que organizar los elementos más importantes de un caso. Y los elementos más importantes de un caso son fundamentalmente tres, digamos. Tiene que hacerse cargo usted de los hechos de ese caso. Y eso significa que usted tiene que ser capaz de generar una versión, un relato que uno va a comunicar al tribunal. Ese relato, que es fáctico, tiene que estar vinculado a un componente normativo, es decir, tiene que dar cuenta o de los elementos del tipo o de las circunstancias eximentes, atenuantes que usted considera están involucradas en el caso. Por lo tanto, yo voy a tener una cosa concreta que son los hechos y la voy a tener que vincular con algo abstracto, que son las normas. Para eso surgen las que se denominan las proposiciones fácticas, es decir, afirmaciones de hechos que, si bien dan cuenta de una parte del relato, permiten subsumir esa parte del relato en las normas legales aplicables al caso, y que se caracterizan porque además esa afirmación es posible de ser reproducida en el juicio por una fuente de información, es decir, a través de un medio probatorio. Entonces voy a tener los hechos, voy a tener los elementos normativos de lo que se denomina la teoría jurídica, y voy a tener por otra parte la prueba, es decir, qué elementos o fuentes de información tengo para acreditar esas afirmaciones llamadas proposiciones fácticas. Y las voy a producir en juicio a través de lo que se llaman los medios de prueba. Entonces uno tiene que unir estos tres elementos si uno quiere tener éxito en el juicio. Pero además tiene que tener en cuenta ciertas cuestiones de los procesos de comunicación. Es decir, hay formas de comunicar ideas o de comunicar hechos que son más eficientes que otras. Y en ese sentido, entonces, la teoría del caso también me orienta para ordenar mi evidencia, para determinar qué debo hacer primero, cómo lo debo hacer, en qué orden debo presentar las pruebas que yo he reunido, de manera tal de ser eficiente a la hora de transmitir ese mensaje al tribunal. Por lo tanto, es indispensable que un abogado prepare esta teoría del caso, y segundo, porque esta teoría del caso es la que va a definir cuáles son los objetivos y cuáles son los actos concretos que debe realizar cuando aplique el resto de las técnicas de litigación. O sea, las técnicas de litigación como el alegato de apertura, el examen directo, el contraexamen, las objeciones, los alegatos de clausura, no pueden utilizarse en abstracto, sino que ellos están íntimamente ligados a la teoría del caso. Es la teoría del caso la que fija los objetivos de esta técnica. El examen directo le dice a usted cómo hacer preguntas para que la pregunta no genere información por parte del abogado. Y le dice entonces haga preguntas abiertas, haga preguntas cerradas. Pero quien me dice qué preguntar en concreto, cuáles son las preguntas que tengo que formular, es la teoría del caso. Cuando usted va a contraexaminar, sabe que puede afectar al declarante o su testimonio, por ejemplo. Pero cómo, de qué manera, se lo dice su teoría del caso o no. Por tanto, todas las técnicas de litigación se utilizan y se aplican teniendo a la vista la teoría del caso. La teoría del caso es la que me da el plan de acción en juicio. Por eso es indispensable. Como decía yo, en un juicio uno no puede ir a improvisar. Uno no puede ir a ver qué hace o decidir qué hace en el juicio mismo. Todo eso está planificado de antes. Lo que ocurre es que usted tiene que ser capaz de reaccionar si algo no ocurre como usted lo tenía planificado. Pero eso se llama estrategia, eso es modificar mi plan de acción conforme a lo que ocurra dentro del juicio. En el sentido de la
abogados debemos estructurar y valorar nuestra Sin duda, la práctica ha demostrado que siempre es mejor que una debilidad justificable, primero hay que poner inmediatamente esa precisión. Si una prueba mía o si mi caso tiene una debilidad que yo estoy en condiciones de justificar razonablemente, siempre es mejor que la exponga yo, porque precisamente cuando uno expone una idea a través de su prueba puede hacer una pregunta que es muy importante, que es ¿por qué? Uno le puede pedir a un testigo que explique por qué es drogadicto, uno le puede pedir a un testigo que explique por qué consume alcohol, uno le puede pedir a un testigo que explique por qué tuvo una rencilla con la víctima o con el imputado. Y esa explicación puede ser suficiente para que el tribunal no afecte su credibilidad en juicio. En cambio, si yo oculto esa debilidad y ella aparece por la vía del contraexamen, el contraexamen lo único que va a permitir es que aparezca la debilidad, sin que sepamos su entidad, su gravedad o si tiene una justificación. Y por lo tanto, la imagen hacia el tribunal es más bien de que alguien le había ocultado un hecho relevante y que ese hecho impacta en la credibilidad del testigo de su testimonio. Sobre otro punto, la dirección del juez en la audiencia. Muchas veces los jueces señalan que no se debería uno capacitar en Que no se debería capacitar en investigación. Yo creo que eso es un error, claramente es un error. Los jueces tienden a creer muchas veces que todo se resuelve en base al conocimiento dogmático. La litigación no tiene que ver con un histrionismo, no tiene que ver con capacitarse en teatro, en expresión verbal mirada como un mero artilugio, sino que tiene que ver la litigación con la mejor manera de presentarle la información al tribunal. Por tanto, un tribunal que señala que la litigación no es útil, no está entendiendo cuál es el sentido de la litigación. Las técnicas de litigación que utiliza un abogado están al servicio del juez, permiten que ese juez conozca mejor del conflicto, conozca mejor de los antecedentes de hecho y de la evidencia que justifica la posición de la parte. Por lo tanto, todas las técnicas de litigación se realizan en función de colaborar en generar la convicción del tribunal. Por lo tanto, me extraña de verdad que un tribunal pueda decir que le parece que un abogado no debería utilizar estas técnicas cuando litigue en su sala o en su tribunal. Sí, algunas situaciones que ocurren, ¿no? Doctor, en el nuevo proceso penal, ya se encuentra vigente en la mayor parte de Latinoamérica, el juez ya no debería tener expedientes, ¿no? Pero en algunos casos siguen usando. Las audiencias orales, el juez debe enfrentarlas sin ningún antecedente escrito. Los antecedentes escritos están en manos de las partes, normalmente del fiscal, y lo que el juez tiene que requerir es que en esa audiencia oral, en condiciones de inmediación, en contacto directo con esos litigantes o con la misma prueba, se le proporcione la información que él requiere para resolver. Ese juez, si es un juez de garantía que está en una etapa investigativa, él también puede requerir esa información. Un juez le puede preguntar cosas a un fiscal o un defensor, pero ese juez no puede tener los documentos escritos para revisar una carpeta fiscal para verificar si allí existe o no esa información. La información se la deben proporcionar verbalmente los litigantes. Si a él le queda alguna duda, puede consultar esa duda al fiscal o al defensor. En el caso del juez de juicio, debiera ser su función todavía más restrictiva. Ese juez debería dirigir la audiencia, verificar que se puede ejercer el principio contradictorio, que las partes puedan ejercer sus facultades procesales y solo podría intervenir para los efectos de hacer preguntas aclaratorias. Pero este juez no debería decretar diligencias probatorias, prueba de oficio o, menos en un juicio oral, requerir que se le entregue el contenido de la carpeta investigativa, tenerlo a la vista o solicitarlo para el momento en que vaya a resolver. Una vez más, lo que se espera es que ese juez en la audiencia esté atento, escuche, tome notas y a partir de las notas que él tome, resuelva. En este sistema que es oral, los debates orales, en algunos
los jueces están solicitando, ordenando a los secretarios transcribir transcribir todo lo que se lleva a cabo en la audiencia. ¿Usted qué opina al respecto? La lógica de una audiencia oral es precisamente que sea oral. Y la lógica de la audiencia oral es que al culminar esa audiencia, el juez de inmediato, salvo que el caso sea complejo, ha durado muchos días, el juez toma una decisión inmediatamente. ¿Cuál es el sentido de esta transcripción? El juez se va a llevar esa transcripción para leerla y tomar una decisión. Si ese es el sentido, es un sentido equivocado. La idea es que la audiencia sea una sola y al culminar esa audiencia el juez toma una decisión. Los casos en que ello no debiera ocurrir deberían ser enteramente excepcionales. Siempre se genera un registro, porque si el otro tema sería, bueno, de que queremos tener seguridad de qué es lo que pasó en esa audiencia. Bueno, las audiencias se graban en audio, se graban en video y ese es suficiente registro. Ahí está el registro. El problema es que muchos jueces o muchos operadores siguen pensando que la única forma de registrar la información es por escrito. Un CD que contiene el audio de una audiencia es un registro igual de legítimo e igual de válido que una transcripción escrita. Por lo tanto, si es un problema de registro, el registro ya está, el audio. Si por el contrario, como le decía, lo que pretende este juez es tomar este registro para poder estudiarlo y resolver, entonces está rompiendo la lógica del código que le solicita que él, en condiciones de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, conozca la audiencia y tome una decisión en función de lo que pasó en la audiencia, no en función de lo que él lee luego en su despacho privado. Y para terminar, quisiéramos conocer, en su opinión, cómo es que el juez debería dirigir las audiencias. Los jueces tienen una amplia facultad de dirección y disciplina de las audiencias orales que ante ellos se realicen. Fundamentalmente esto significa que el juez puede delimitar cuál es el orden en que se van a producir los debates de una audiencia, que el juez es el que determina cuántas veces concede la palabra a los litigantes. Su obligación, respetando el principio de contradictoriedad, es concederle la palabra al menos una vez a cada uno de ellos, pero no tiene ninguna obligación de volver a concederle la palabra, salvo que él considere que todavía no tiene antecedentes suficientes para resolver, o que un litigante, al solicitarle una vez más la palabra, le proporcione información que vaya a ser relevante para resolver este caso. Pero una vez que el juez ha reunido los antecedentes suficientes para resolver, él tiene que tomar una decisión y no tiene por qué escuchar de nuevo a los litigantes. El juez lo que debe hacer es eventualmente intervenir cuando los litigantes se refieren a puntos absolutamente impertinentes o se refieren a información inadmisible al juicio. En lo demás, el juez lo que debe hacer es dirigir esta audiencia para permitir este diálogo, esta confrontación de argumentos o confrontación de pruebas que le presentan los litigantes. Por lo tanto, ¿qué esperaría uno? Un juez con una alta capacidad de escucha, un juez que sea capaz de tomar notas de los elementos más relevantes de la audiencia y un juez que intervenga solo cuando tenga por finalidad mantener el orden de esa audiencia y cautelar que la información que se esté generando en esa audiencia tenga la calidad que él requiere para resolver. Ese juez no está allí, particularmente el de juicio, para generar nueva información o para investigar en la audiencia sobre antecedentes que las partes no le han proporcionado. De parte de todo el equipo de Adelante Informativa, queremos agradecerle por esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.